Les habla Omar García Harfuch, hoy les traigo una noticia de última hora. Acabamos de catear la mansión de Alito Moreno de 500 millones de pesos. Una burla descarada al pueblo mexicano, y lo que encontramos en esa mansión no vas a creerlo. Ubicada en una zona lujosa oculta de Campeche, comprada con dinero que era del pueblo mexicano. Dinero de hospitales, de escuelas, de gente que trabaja todos los días y nunca verás algo así en su vida. A las 11:56 de la noche, 12 agentes encapuchados, rifles en mano, irrumpieron en uno de los fraccionamientos más exclusivos del país sin pedir permiso. Lo que había del otro lado era una burla descarada. Mármol por todos lados, candelabros de cristal, pisos climatizados, obras de arte valuadas en decenas de millones y un sótano que parecía sacado de una serie criminal. Pero no pertenecía a un narcotraficante. Era propiedad de Alejandro Alito Moreno. Exgobernador de Campeche. Actual dirigente nacional del PRI. En sus declaraciones patrimoniales habló de casas modestas y terrenos de bajo valor. Nunca mencionó esta mansión. Un complejo con cine privado, albercas climatizadas, elevador interno y una cochera subterránea con espacio para decenas de autos de lujo. Según la investigación, todo fue pagado con contratos inflados, empresas fantasma y dinero triangulado a nombre de su propio hijo. Un niño de 8 años. Sí, 8 años. Ese menor figuraba como dueño de una constructora que recibió 22.000 millones de pesos durante el gobierno de su padre. La empresa fue creada en una notaría que hoy ya no existe. Cerró sin dejar rastro. El notario que autorizó esos documentos huyó a España 2 años antes de que pudiéramos tocarlo, no fue coincidencia, fue una fuga anticipada. Pero esa noche, todo empezó a colapsar. Mi equipo logró rastrear la propiedad a través de algo impensable, un documento escolar. Una dirección escrita en una hoja. Una pista entregada por una exdirectora de primaria. Un detalle mínimo que desató el escándalo político más explosivo del sexenio. Porque no solo encontramos lujo. No solo efectivo y objetos de valor. Encontramos nombres, fechas y firmas. Una red que alcanza jueces, empresarios, policías y exfuncionarios de alto nivel, todo conectado. Todo documentado, Campeche no dormía. La humedad de diciembre se pegaba a la piel. Las luces de la mansión estaban apagadas, los ventanales cerrados. Pero adentro, el lujo seguía respirando. 4 albercas, una con piedra volcánica, otra con muros de cristal, una más en la azotea junto a un jacuzzi. Al fondo, una sala de cine completamente insonorizada. Butacas italianas. Proyector de alta gama. No había guardias. No había cámaras activas, solo el silencio. Los agentes avanzaban sobre mármol blanco, rodeados de cuadros valuados en millones. Era como caminar dentro de una mentira demasiado bien construida. Afuera, las camionetas blindadas esperaban. La calle estaba cerrada. Los vecinos observaban en silencio, grabando desde detrás de las cortinas. El cielo anunciaba tormenta. El cateo fue autorizado por la Suprema Corte en tiempo récord, menos de 4 horas después de que llegó a mis manos un reporte de inteligencia financiera que lo cambió todo. Una empresa con contratos millonarios. A nombre de un niño. La notaría desaparecida. El notario prófugo. Un pago de colegiatura hecho desde la misma empresa fantasma. Y una frase que congeló a los investigadores cuando la exdirectora declaró: ningún niño vive ahí. Esa casa nunca recibió a nadie. Pero aparecía en todos los documentos. A las 11:58, el convoy llegó sin sirenas. 3 Suburban negras. En la unidad central, la orden de cateo urgente firmada y sellada. La instrucción era clara: entren, documenten todo y aseguren cada prueba. La puerta principal cayó en segundos, adentro no había nadie, solo el eco de las botas, el zumbido del sistema de climatización y el olor a madera cara, cuero nuevo y pintura fresca. Pero lo que estaba por encontrarse, cambiaría todo. Si quieres ser el primero en enterarte de los cateos y operativos de mi equipo Harfuch, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás sintonizando el canal. Debajo del mapa había carpetas gruesas y pesadas. Cada una con nombres, firmas y fechas que no debían existir juntas. Ahí estaban las claves completas de una red de desvío de recursos diseñada con precisión quirúrgica. El primer agente que abrió una carpeta no pudo disimular el temblor en las manos.
Eran contratos millonarios por adjudicación directa, actas oficiales, resoluciones firmadas por jueces, empresarios y exfuncionarios del círculo más cercano de Alito Moreno. Cada hoja era una prueba. Cada firma, una traición al país. En un cajón oculto del escritorio, protegido con huella digital, apareció lo más delicado. Un diario. Escrito a mano. Fechado entre 2015 y 2019. No había nombres completos, solo iniciales, códigos, montos y anotaciones que encendieron todas las alertas. En una página, subrayada en rojo, una frase que lo explicaba todo. Que el dinero regrese disfrazado. Afuera, la lluvia pasó de llovizna a tormenta. En ese momento recibí el primer informe preliminar. No hubo discusión. Solo di la orden. Activen protocolo sombra. Mientras los agentes seguían revisando habitación por habitación, el agua golpeaba los ventanales como si el cielo también reclamara. Y al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de ahí, una mujer contaba monedas para pagar la colegiatura de su hijo. Doña Gloria gana 3,000 pesos al mes limpiando oficinas. Viaja horas todos los días. Come lo que puede. Pero nunca ha dejado de pagar la escuela porque dice que la educación es lo único que puede heredarle a su hijo. Esa misma noche, en la oficina blindada de esa mansión, encontramos pagos mensuales de colegiaturas por más de 120,000 pesos, cubiertos con transferencias de una empresa fantasma creada a nombre de un niño de 8 años. El hijo del dueño de todo esto. Un menor usado como fachada para financiar lujos mientras miles sobreviven con arroz y huevo. Esa es la violencia que no se oye. La que no dispara balas, pero destruye igual. En el closet principal aparecieron 14 relojes de lujo, decenas de bolsas de diseñador y un sobre con $2 millones en efectivo, acomodado sin cuidado. Bajo una alfombra, 11 lingotes de oro y cientos de centenarios envueltos en periódico. Pero nada golpeó más fuerte que un dibujo. Un papel hecho con crayones. Un niño escribió: "Mi papá es el mejor constructor del mundo". Era el mismo menor usado como prestanombres. El mismo cuyo nombre figuraba en actas constitutivas, contratos y transferencias millonarias. Ese dibujo estaba arrugado, mezclado entre documentos financieros, como si no valiera nada. Terminó en una bolsa de evidencia. Y esa imagen se quedó grabada en todos nosotros. Si fueron capaces de usar a su propio hijo para robar, ¿qué no harían con los hijos de los demás? Con esa pregunta todavía en el aire, los agentes descendieron al sótano. Ahí ya no hubo dudas. Debajo de la mansión había otra mansión. Piso de granito, luces empotradas y una colección de autos de lujo alineados como piezas de museo. Todos pagados desde la misma fuente. Un nombre se repetía en cada factura: Constructora RMC. La empresa solo operó entre 2016 y 2019. Exactamente los años en los que su dueño no aparecía formalmente como gobernador. 4 contratos públicos. 22,000 millones de pesos. Parques, banquetas, un puente peatonal y topes vehiculares. 22,000 millones para topes. Cada obra inflada. Cada pago dividido, triangulado, escondido entre fondos, cuentas espejo y entidades sin actividad real. El dinero salía del gobierno estatal y regresaba convertido en lujo. La anomalía era clara. El dueño de todo era un niño. El notario que firmó la creación de la empresa huyó del país. Cerró su oficina antes de que pudiéramos interrogarlo. Pero ya está ubicado. Y el expediente no se va a quedar en México. La nómina reveló el último engaño. 40 empleados fantasma, sueldos altos, pagos puntuales y una dirección fiscal que llevaba a una bodega abandonada. Sin oficinas. Sin computadoras. Solo un letrero viejo que decía "se renta". Así se construyó el imperio, así se blindó el crimen, y todo apuntaba a un solo apellido. Nada de esto era casualidad. Todo parecía encajar. El robo, la empresa, el niño, la mansión. Hasta que un detalle rompió el patrón. En una de las carpetas incautadas, marcada como contratos ordinarios, apareció una hoja suelta. No tenía membrete, ni sellos, ni número de folio. No debía existir. Pero tenía algo peor, una firma. La de Alejandro Moreno Cárdenas. A un costado, escrita a mano, una frase que heló a los peritos. Estos pagos se validan por instrucción directa. Nadie fuera del círculo debe saber. Era una nota dirigida a un exfuncionario de absoluta confianza.
La caligrafía coincidía con otros documentos firmados por él en el Congreso. Ya no había duda. Lo que parecía una empresa fantasma era una fachada diseñada desde arriba. Los registros mostraron que el dinero no solo pagó lujos. Cubrió colegiaturas, viajes al extranjero, vuelos en jet privado, asesorías legales en Miami y, lo más delicado, campañas políticas. Parte del desvío se usó para financiar posicionamientos en medios, manipulación de encuestas, redes sociales y procesos internos del partido. Un sistema de autofinanciamiento político escondido detrás de una constructora, sostenido con dinero público y protegido por jueces y operadores financieros. En otra caja fuerte aparecieron sobres con iniciales. Todos vinculados a figuras del aparato judicial en Campeche. Junto a ellos, cheques, actas de reuniones y una lista titulada, Aliados 2019. Recursos comprometidos. Había nombres. Había montos. Pagos en efectivo, transferencias disfrazadas de consultorías. Era la confirmación de lo que México intuye desde hace años: la corrupción no se improvisa, se organiza. Cuando leí la transcripción completa, entendí que no estábamos ante un caso más. Era un golpe directo al corazón de la institucionalidad. Lo dije claro, esto no es un expediente aislado, es una estructura criminal. A las 5:12 de la madrugada, en mi despacho en Ciudad de México, revisé cada hoja. Fotos, firmas, rutas del dinero. En el centro de todo, la frase escrita de puño y letra: nadie fuera del círculo debe saber. Guardé silencio unos segundos. Luego levanté el teléfono directo al despacho presidencial. Pedí una excepción al fuero. Esto no podía esperar. Del otro lado hubo silencio. Después, una respuesta breve: haz lo que tengas que hacer, pero con pruebas irrefutables. Convocamos de inmediato a inteligencia financiera, al área jurídica y a operaciones especiales. La instrucción fue una sola: construir un caso que ningún juez corrupto pudiera desmantelar. A las 6:28, el primer expediente ya se estaba digitalizando. 74 hojas, anexos, declaraciones cruzadas, todo firmado, todo en regla. Al final, mi firma. No como político. Como responsable institucional. Solicité una audiencia extraordinaria con la Suprema Corte. Sabía que el terreno era peligroso, que los abogados ya se movían, que vendrían amparos y tácticas dilatorias. Pero también sabía algo esencial. Cuando usas a un niño para lavar dinero, pierdes cualquier derecho a esconderte tras el fuero. Ante los medios fui directo. Dije lo justo: esto no es persecución política, es persecución criminal. Y no vamos a retroceder. El mensaje se volvió viral en minutos. Pero dentro del poder, el temblor fue real. Porque lo que se venía no era solo un juicio. Era una prueba de fuego para el sistema judicial mexicano. El expediente no salió del Congreso. Salió del subsuelo de una mansión de 500 millones de pesos. Con pruebas tan claras que negarlas sería complicidad. A las 8:13 de la mañana, la noticia estalló. Lingotes de oro, carpetas firmadas, una orden judicial. Los titulares fueron contundentes. El partido entró en crisis. En redes, millones de menciones. En privado, pánico. Fotos borradas, cuentas revisadas, abogados activados. Mientras tanto, la Fiscalía General tomó posesión de la evidencia. En Campeche se solicitó apoyo internacional para localizar al notario prófugo. Se anunció una auditoría total de los contratos firmados durante años. Y ahí quedó claro algo: esto apenas estaba empezando. Las consecuencias fueron inmediatas. Se congelaron cuentas bancarias ligadas a la empresa fantasma. Se suspendieron licencias de operación a constructoras relacionadas. Se ordenó el aseguramiento de al menos 3 propiedades más vinculadas a familiares directos. Pero junto con las acciones, apareció algo más: miedo. 3 empresarios involucrados en los contratos solicitaron colaborar con la Fiscalía a cambio de protección. Uno de ellos entregó una lista. Cuando la leímos, el ambiente cambió por completo. Había jueces. Había fiscales. Había incluso un senador en funciones. El escándalo dejó de ser local. Se volvió federal. Y el sistema empezó a crujir desde dentro. Mientras tanto, en la mansión, los peritos seguían encontrando evidencia. Registros de financiamiento a campañas internas, listas de beneficiarios, rutas de pagos. En uno de los discos duros apareció lo que ya no se podía negar.
Fotografías, reuniones privadas en esa misma casa. Políticos de alto nivel, sentados entre obras de arte, copas de vino de miles de pesos y acuerdos cerrados lejos de cualquier escrutinio. La corrupción ya no era abstracta. Tenía rostro, fecha y dirección. El país entero empezó a hablar de lo mismo. En los camiones, en los mercados, en las escuelas, en los centros de trabajo. Una cifra se repetía con rabia contenida, 500 millones. Y ni siquiera lo escondieron, las imágenes de la mansión, los autos, los lingotes, los relojes, la oficina blindada, se convirtieron en un espejo incómodo. No por el lujo en sí, sino por lo que representaba. Mientras millones sobreviven con salarios que no alcanzan, alguien usó a su propio hijo para lavar dinero público. Y lo que más indignó no fue solo el monto. Fue la burla. El descaro. La sensación de impunidad. En el Congreso, la presión se volvió insostenible. Legisladores de distintas bancadas exigieron juicio político. Organizaciones civiles presentaron denuncias colectivas. En las calles aparecieron pintas, frases escritas con coraje. Esa casa es nuestra. El fuero no es perdón. Y en medio de todo, mantuve una sola postura, firme. Porque fue nuestro trabajo el que siguió la pista. Fue nuestro análisis el que rompió la fachada. Fue nuestra decisión la que activó el cateo. Y fue mi voz la que lo dijo sin rodeos, no importa cuántos abogados tengan, no importa cuántos amigos tengan en el poder. Esta vez, el Estado no se va a doblar. La frase se volvió viral. Pero más allá del ruido, lo importante fue otra cosa. Se rompió el pacto silencioso. Ese acuerdo no escrito que durante años permitió a los corruptos esconderse detrás de trajes caros y discursos patrióticos. Esto no fue un escándalo más. Fue un punto de quiebre. Un antes y un después. Porque lo que se encontró en esa casa no es solo evidencia. Es un símbolo brutal de todo lo que se torció y de todo lo que todavía puede corregirse. La investigación sigue. Los nombres siguen apareciendo. Los vínculos se confirman. Y la presión pública ya no se puede contener. Pero la pregunta más dura no es para el responsable principal. Es para todos los que sabían y callaron. Porque si un niño de 8 años fue usado como escudo, ¿cuántos más están siendo usados en este momento? ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios, tu opinión es muy importante.